Me avisas si deseas si deseas que prenda la cámara o no. Tú me dices. Ok. Buenas tardes, mis queridos hermanos, a todos los que nos puedan ver en este momento, ya sea por en vivo o en diferido. Bueno, aquí vamos a entablar una conversación con el hermano Marcos. Ya hemos hablado varias veces con él. Entonces, bueno, hermano, adelante. A ver qué le atajo. Bueno, pues bendiciones. Me llamo Marco. Soy actualmente protestante. eh, Más acorde a la corriente pentecostal. Tengo 16 años. Y bueno, estaba aquí porque quería tener un diálogo acá amistoso con Gabriel, con modales, amistoso, no agarrándolo de las greñas, ¿no? De respecto a algunos dogmas mariológicos, ¿no? Sería interesante Ah, hablar bien. en este caso. Claro, Vale. sería en este caso bien hablar respecto a lo que es la Asunción de María o en todo caso lo que era algo otro tema que habíamos tratado anteriormente, que era lo de los hermanos de Jesús. Un tema también muy Ok, interesante. ok, sí, sí. Bueno, a ver en qué te puedo ayudar. Dale. Bueno, Cuéntame. primero podemos comentar lo de los hermanos de Jesús. ¿Vos te acuerdas que una vez yo entré aquí a defender que ellos sí eran verdaderamente hijos de María, ¿no? Los que se mencionan en Juan 7:5, Marcos 6:3, etcétera, Correcto. etcétera, ¿no? Sí, posterior a eso, de un estudio, yo cambié mi postura en virtud de las evidencias y sostuve que no eran hijos de María. Sostenía eso yo fervientemente, que no, que a la luz de la evidencia, de la tradición, no había forma de decir que esos eran hijos de María. Después de otro periodo largo de estudios, actualmente yo ya me encuentro agnóstico respecto del tema, porque si yo hago una exégesis del texto bíblico y de la tradición prenicena, yo no puedo decir que esos hermanos de Jesús que se mencionan eran hijos o no de María, porque realmente todo esto se basa, esta interpretación, esta exégesis, en un problema ambiguo que hay en un texto de Juan, si no estoy mal es Juan 19:35-25, donde se relata que habían varias Marías en la cruz, y de entre estos se relata que estaba María, la madre del Señor, y su hermana, María. Y ahí hay una coma bien clave en la cual nos hace dudar si la palabra hermana se puede interpretar solo para hermanos estrictamente en el contexto de parientes, o se puede interpretar como primos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera. Según se acomode la coma en la lectura, vamos a tener que concluir que María o tenía una hermana que se llamaba igual que ella, o sea que su padre Joaquín y su madre Ana le pusieron a sus dos hijas el mismo nombre, o que simplemente el término utilizado ahí no es necesariamente hijos de la misma madre, ¿no? Ok. Eso, después, ese versículo es el que varía toda la exégesis que se va a hacer del texto bíblico, ¿no? Respecto a eso, ya de ahí nos iríamos a Gálatas 1:19, si no estoy mal, donde se relata que Pablo cuando fue a Jerusalén se encontró con Pedro, que después de Pedro no había encontrado otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y este texto bíblico, a la luz de la tradición y de la historia eclesiástica como la de Eusebio Cesarea, se puede interpretar de dos corrientes grandes, que era el hijo de María, en virtud de que 3 siglos después, en el siglo IV, con Jerónimo y otros personajes, se dijo que este personaje de acá era Santiago el apóstol, el menor, o también se puede interpretar como que en virtud de que se le titula muy diferente a Santiago el menor, y a este se le dice por la tradición Santiago el justo, entre otras cosas minúsculas que pueden ir apoyándose para sugerir una cosa y otra, se puede concluir que sí, que era hermano de Jesús, hijo de María, ¿no? Y yo considero que aquí, respecto a lo que cabe con solo exégesis, quedaríamos ¿cómo se puede decir? En una posición muy igual al respecto de qué entender de estos dos. O sea, en otras palabras, que el texto es ambiguo. De eso yo ya tendría mi opinión personal, la cual puede ser o no puede ser, de la cual yo me adhiero. O sea, yo considero que esas personas no eran hijos de María, sino que eran unos parientes, sin más. Es mi consideración personal. Sí, es que tienes que entender algo, Marco, en cuanto a la tradición judía propiamente, todavía no sin remontarnos a la tradición cristiana,
en cuanto a la tradición, la misma parentela o hermandad de sangre, por decirlo así, o sea, los hijos consecutivos dentro de la misma parentela, suponiendo, partiendo de eso, ¿no? De lo que dijiste en cuanto a Joaquín y Ana, no podían tener el mismo nombre. ¿Ok? Por ejemplo, si yo nací, soy el primogénito, y viene mi hermano no pudiese de ninguna manera tener el mismo nombre que yo tengo, puesto que sería una dificultad dentro de la tradición. Ahora, partiendo de el beneficio de la duda, supongamos que esta mujer, esta María, a la cual está en la cruz, primero entendemos que es pariente, ¿ok? Que es pariente. No sabemos si es hermana directa o hermana por parentela. Pero yéndonos, porque el texto no lo dice, ¿no? El texto no lo dice. Pero yéndonos a la tradición judía, podemos inferir de que esta parentela se refiere en cuanto a que pueden ser primos, pueden ser tíos, pueden ser sobrinos, ¿ok? Y que esta María no puede ser de ninguna manera hermana consanguínea, es decir, hermanas, hijas del mismo padre y la misma madre. Bien. ¿Ok? Entonces, yéndonos a la tradición, en compaginación de lo que está escrito, inferimos y decimos, esta hermana a la cual se está refiriendo el texto bíblico no es hermana directa de sangre de María, sino es una pariente que se llama igual que María. Y como tú mismo has investigado, dentro del contexto judío, al referirse hermanos, se está refiriendo a parientes también. Adelante. Bien, perfecto. Si me permites compartir pantalla un momento, te voy a mostrar Ok, aquí vale. de los versículos, ¿no? A ver, deja toda la pantalla. Aquí veo que quieres compartir algo, pero, ajá, Ahora sí, ahora sí, ahí bien, está. se mira. Perfecto. Primero, este es el versículo que yo decía, Juan 19:25, donde se relata esto. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, o sea, María, madre de Dios, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Esto es lo que nos importa, ¿no? Entonces, bien has dicho esta nota que no se podría decir que un padre judío le puso a sus dos hijas el mismo nombre. Por ende, el rol lo juega esta coma de acá. Acá lo voy a hacer más grande para que se mire bien. Esta coma de acá juega un rol importante. Y como tal, la interpretación que le demos a este versículo. Porque lo podemos entender de la forma en la que diga, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre que era María, y la esposa de Cleofas y María Magdalena. O sea, en este versículo estamos leyendo María, mejor dicho, la hermana de su madre en relación a esta María de acá. Por ende, no podemos decir que aquí hermana significa estrictamente hijo del mismo padre o madre, sino que tenemos que decir Exactamente. que es pariente. La otra sería leer esto separado aquí o como por un punto y coma, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, sería una coma como está acá. O sea, está la madre de Jesús, su hermana, está María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. O sea, en este caso se hace una separación de esta María con el enunciado de la hermana de su madre. Por Ok. ende, esos son los dos puntos que se pueden entender del verso. Y ya si nos vamos a lo que es el texto en griego, pues no hay símbolos de puntuación, por ende no podríamos decir bien lo que se debe Oh, interpretar, ¿no? es que también hay algo elemental, Marco, que dentro del texto griego y hebreo no existían comas. O sea, Exactamente. el texto se extendía por lo que quería decir o por el contexto. Entonces, en dado caso, ¿no? En dado caso de que te doy el beneficio de la duda. Ok, esta hermana de su madre, ok, es otra persona diferente a la mujer de Cleofas. Sí, de Cleofas. Ahora te pregunto, ¿cuál sería el problema de que hubiese otra mujer aparte
de María, la mujer de Cleofas. El De, punto es que se está señalando, a alguien que no es María, pero es su hermana. sí, ¿Sí? A alguien que no es María, o sea, la madre de Jesús y su hermana. Ese es el punto esencial del texto. Ahora, claro, ahora, hacen la distinción de uno con la otra. La distinción de una María es la madre de Jesús y la otra es mujer de Cleofas. Y esta María, de ninguna manera, es la misma, dado sea el caso, porque hay una separación abismal, dándote el beneficio de la duda en cuanto a la coma, en cuanto a separación, en cuanto a términos, si así refiere, o en cuanto a hermenéutica. claro. ¿Me entiendes? Comprendo tu punto. Y ese es el problema a la hora de interpretar este texto. No hay signos de puntuación en el griego, en los escritos pues No más lo hay, antiguos no se no colocan lo va a ver, puntuación. y no lo va a ver. No esperemos encontrar la misma gramática en cuanto a los textos antiguos, porque sería primero una falacia de anacronismo, ¿no? Claro, La forma de escritura de aquella época jamás se puede equiparar a la forma de escritura de esta época. Es más, te lo pongo con el mismo español en cuanto, por ejemplo, a la lectura más conocida en la literatura española, Don Quijote en la Mancha. ¿Cuántas actualizaciones a nivel lingüístico no se le ha hecho al Don Quijote de la Mancha en estos últimos 500 años? Porque el lenguaje cambia, ¿ok? evoluciona, claro. Y ojo, estamos hablando del mismo idioma. Ahora, ¿qué podemos esperar de unos escritos más antiguos y más aún, qué podemos esperar de una lengua que ya no se usa? Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, ahí radica precisamente el problema de la interpretación de este versículo, donde no nos podemos decidir objetivamente si leer la hermana de su madre y María, mujer de Cleofas, por separado o como la misma persona. Ahí radica el problema, en la inexistencia de una gramática Bueno, bien hecha, ¿no? yo lo que puedo entender de este texto es que hay una mujer diferente a María, la madre de Jesús, y que también se llama María. ¿Ok? Ajá, Ya que si hay otra, ¿okay? Ya que si hay otra mujer, aparte de María, que puede ser su hermana, no hay ningún problema, porque no menciona su nombre. Pero da a entender de que hay diferentes personajes, hay distinción en personajes, porque también yo me he encontrado con personas que se atrevan a decir que esta María, mujer de Cleofas, es la misma María, la madre de Jesús, y no. Y el texto aquí me está dando a entender de que hay diferentes personas, hay una separación de personas. ¿Me entiendes? claro, obviamente. Esa es la importancia del texto. Ahora, yendo a este mismo contexto, correspondiente a los hermanos de Jesús, da a entender lo mismo, de que hay una pariente de María y esta pariente se le llama hermana, ¿ok? A esta pariente se le llama hermana. Entonces, cuando la Biblia sale hermanos de Jesús, no necesariamente son hermanos de sangre o hermanos de la misma madre. Adelante. Exactamente, ese es precisamente el punto clave, la indecisión, la ambigüedad del texto para saber qué eran realmente esos personajes de Jesús y de María, porque cuando se nos dice la palabra adelphos, que es en griego hermanos, esto se viene desde la cultura judía en su idioma original, obviamente, el hebreo, donde utilizaban el término así como se escucha, el cual podemos ver utilizado muchas veces en Génesis y no se refiere ni se utiliza únicamente para hijos de la misma madre. Porque, por Correcto. ejemplo, en el relato que se habla cuando Jacob escapa donde, no sé, no estoy seguro, era un pariente, no recuerdo bien qué era el uno del otro, pero no eran hermanos, llega, llega su pariente y le dice hermano.
el mismo término utilizado en hebreo. Y podemos ver muchos más ejemplos en la literatura veterotestamentaria, donde se exprese esta ambigüedad respecto a la parentela al utilizar la palabra hermano. Y esta cultura, esta forma de hablar puede muy seguramente haberse transmitido a lo que es la forma de escribir y de comunicarse en hebreo. O sea, ajustaron ya ¿cómo se puede decir? Sus costumbrismos, sus modismos, que es la palabra correcta, ajustaron sus modismos hebreos, solo que hablarlo en otro idioma. Es como que venga un hebreo y te diga brother, ¿no? Pero en realidad tú no eres su hermano, aunque a pesar de que sean parientes de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, cuando leemos los versículos donde se ven los hermanos de Jesús, no tenemos que asumir directamente que son hermanos realmente de Jesús, o sea, hijos de María, porque pueden ser parientes. Y aquí radica el problema. Está la posibilidad de que sí sean sus hermanos de verdad, o sea, los hijos de María, madre de Jesús, o no, que sean los hijos de otra persona. Ahí es donde está el punto clave. Claro, claro. Bueno, ojo, esto es uno de los argumentos en donde nosotros como católicos decimos, oye, no es posible de que, o sea, el hecho de que la palabra de Dios diga, aquí están los hermanos de Jesús, no quiere delimitar exclusivamente el uso exclusivo de que son hermanos directos, son hermanos del mismo papá y de la misma mamá, sino que designa otra connotación importante. Otro argumento también que tenemos, saludos Luis, Dios te bendiga hermano. Otro elemento que tenemos que forma parte de la, se puede decir, de la dogmática o de la verdad revelada en cuanto a la Virgen María, ya lo dije, es su virginidad. ¿Ok? Su virginidad después del parto de Jesús. ¿Ok? Es evidente y está en la evidencia, está en los documentos de la tradición de que María no tuvo otro hijo más que Jesús. ¿Ok? Entonces, partiendo de allí, eso es otro punto por el cual nosotros decimos, oye, María no pudo haber tenido otros hijos aparte de Jesús porque ella permaneció solamente casta, Claro, casta ante, ante la relación que tuvo con José. Y ojo, muchos utilizan algunos textos bíblicos para decir, oye, que María no estaba cumpliendo la ley, porque según la ley ella le debe dar hijos a José y todo aquello. A lo cual yo digo, muy bien, pero es que también dentro del contexto judío, las mujeres casadas podían ofrecerse como voluntarias al templo, ¿ok? Perdón, me iba a poner cámara y me saqué de la transmisión. Iba a decir de que ellos podían ofrecerse eh, su virginidad, su castidad a Dios estando casadas siempre y cuando el esposo tenga el consentimiento. Okay, claro. déjame, te busco el texto para que me entiendas mejor. Dale. Mientras yo hago una cápite. Y es que podemos ver aquí respecto a la tradición que bien mencionas, que me puse a estudiar, y sucede que dentro de lo que son los padres prenicenos, solo vamos a encontrar dos opiniones, si no estoy mal, y son dos opiniones muy por encima, muy superficiales, que casi queda implícito lo que quieren decir, y sería la de Tertuliano y la de otro que cita Agustín cuando está debatiendo con otra persona, donde Tertuliano sostiene que María no fue siempre virgen y la otra persona, que no recuerdo bien el nombre ahorita, se sostiene que sí fue. Después no vamos a tener más opiniones respecto a la virginidad de María en los padres prenicenos. Este debate de si María se mantuvo virgen o no, y etcétera, etcétera, surge recién en el siglo IV como tal.
o sea, ya con los padres prenicenos, con Agustín y San Jerónimo como grandes exponentes de este tema, ¿no? Entonces, ahí también radicaba mi problema, en que yo no me podría ya llegar a fiar de este desarrollo tardío como tal para poder hacer mi interpretación, ¿no? Ok. Es que ahí tienes que entender algo, Marcos. El hecho de que alguien en el siglo, se pudiese decir, 3, en el siglo 2, recoge algo, ¿ok? O escribe algo, no es porque es una innovación teológica, sino que recoge algo es porque ya previamente la iglesia lo creía, ¿ok? Ya Entiendo. previamente la iglesia lo mantiene y el autor lo que hace es simplemente plasmarlo. Recuerda, por ejemplo, lo siguiente, de que cuando Jesucristo parte de este mundo, ¿okay? Parte, muere, resucita, Él le dice a sus discípulos que enseñen, no que escriban. De hecho, los primeros escritos cristianos no fue ni siquiera el Evangelio, no fue el Evangelio de Marcos, no fue el Evangelio de Mateo, Pero no fue de Pablo, Lucas, sino que fue el de Pablo, ¿ok? Entonces, pero nosotros tenemos como primera instancia el Evangelio de Marcos, ¿ves? exactamente. Entonces, el orden no necesariamente quiere connotar un orden a nivel histórico, sino un orden en cuanto a la relación. Exacto. Entonces, es exacto. Entonces, en cuanto a la relación, teniendo en cuenta de que primero se comunicó y después se escribió, pasa también con la doctrina de los primeros cristianos, que primero se creía y después se escribió, no al revés. No primero se escribió para que crean, no, primero se comunicó, se creyó y después se escribió. Adelante. Bien, perfecto. Ahí es lo que se tiene que hacer una presuposición, ¿no? Porque tenemos de respecto a este surgimiento del debate de si María fue virgen o no, el punto de que sí o sí tenemos que admitir que ya en esas épocas estas ideas comenzaron a hacerse más polémicas, si se puede decir, más relevantes, por ende se comenzó a tratar de forma escrita, ¿no? Ahora, el punto sería demostrar que realmente o uno de dos, o se inventó estas cosas en ese siglo o se vienen transmitiendo. Y ahí ya venimos en lo que es la propia ambigüedad Se te dejó de la escuchar. tradición de la cual o fue o una innovación del siglo cuarto o algo así. De eso precisamente ya no nos podríamos fiar tanto, porque las personas que están hablando de estas cosas ya no la podemos analizar de tal forma que podamos decir, ah, sí, este era discípulo de tal apóstol, por ende seguramente se le transmitió tales cosas, ¿no? Entonces no podemos Por tener la ejemplo, seguridad de eso. Marco, ¿qué es para ti algo tardío? Algo ¿A tardío. partir, a partir de qué momento algo es tardío en cuanto a la doctrina? Yo podría mencionar ya el siglo cuarto, o sea, máximo ya el siglo tres ya sería bueno para mencionar las doctrinas Ok. básicas en virtud de la regla de Lerius. O sea que si, por ejemplo, hay un padre cristiano preniceno, ok, que hable con respecto a algo de María, es válido. Lógicamente. Ok, mira lo que dice San Ignacio. Bueno, no lo tengo aquí directamente, pero San Ignacio menciona en su carta a los Efesios de que Dios, ¿verdad?, ocultó a Satanás el misterio de el nacimiento y la virginidad de María. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí que está recogiendo San Ignacio de que María, de cierta manera, fue virgen. Y si Claro, yo lo igual sigue creo eso. correcto, y si lo sigue mencionando como la virgen, entonces él creía que María siguió siendo virgen después del parto de Jesús. Claro, a ver, el Porque primer no tuviese punto, sentido, sí, no tuviese sentido que le dijese virgen si dejó de serlo. ¿No crees tú? claro, virgen como tal es una pseudodoxología, ¿no? Que ocupamos
para mencionar en virtud de la profecía que hay de esta, ¿no? O sea, la Virgen que iba a dar a luz, o sea, lo que se hace de Isaías capítulo 7 14, ¿no? Es como ¿A, una a, a qué te doxología, solo refieres? que no para Dios. Okay, ¿a qué te refieres con pseudodoxología? Las doxologías como tal se hacen solo para Dios, por eso digo pseudo. Y son como tal palabras, son nombres o apodos que se les da pues, a Dios, ¿no? Esas son las doxologías. El soberano, el Señor, el Rey de los ejércitos, etcétera, etcétera. Esas son doxologías como tal, las cuales, Okay. por ejemplo, las podemos ver plasmadas en Jesús, hijo de Dios como tal, que lo suelen utilizar mucho los arrianos para decir, ah, pero si es hijo no puede ser Dios. Pues no, es una simple doxología. Ya te busco la cita para que me Dale. entiendas mejor. Ya te Sí, busco aquí la cita para. la tengo, no te preocupes. Ah, Eh, si la conozco esa cita, pero te digo, lo que también quería aclarar es que yo no niego que no se le haya ocultado al diablo la virginidad de María. El punto es delimitar hasta cuándo ocurrió eso. Esa sería la ok. clave. Es la carta. Y no recuerdo, creo que era otra carta, no a los Éfesos, pero capaz estoy mal. Ac- Acá está. Es en la carta a los Éfesos, capítulo 19, versículo 1. Si quieres lo comparto pantalla y así lo vemos los Sí, dos. sí, claro, cómo no, con gusto. Dale. Compartir pantalla. Toda la pantalla, compartir, listo. Ahí estamos. Bien. Dice aquí en el verso 19. Al príncipe de este mundo, o sea, refiriéndose a Satanás, le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor. Tres misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Ok, vamos a analizar ese pasaje un momento. A ver, el príncipe de este mundo estamos de acuerdo que es Satanás. Ok, Sí, ahora, ¿qué necesidad, qué necesidad tendría el autor de escribir que se le ha sido ocultado, ok, la virginidad de María? porque es una clave para el mesianismo, que tenía que ser virgen la mujer que iba a dar la luz al Mesías hasta el parto. Muy bien. Ahora, tendría que ser hasta el parto. Ahora, ¿tendría sentido decirle a María virgen después del parto? Como una doxología, pero no como algo que signifique como una propiedad ontológica, ¿no? Como decir hijo de Dios a Jesús. Ok, ¿y esta doxología sería real o falsa? Mm, pues a ver, tiene una realidad como la palabra que es como se utiliza, o sea, una doxología, pero no sería real, sino que sería falso ontológicamente hablando. Allí está el detalle, de que si fuese falsa ontológicamente hablando, entonces el autor no tendría que colocar eso allí porque sería una herejía material. No, mira, por Claro que ejemplo, sí. acá podemos hacer un contraste y mejor dicho, una comparación muy clara que se hace también con los testigos de Jehová. Te citan los versículos donde se dice que Jesús es hijo de Dios y pues nosotros negamos que eso sea así de forma ontológica, porque lógicamente tendríamos que concluir que Jesús a ser hijo de Dios no puede ser Dios al mismo tiempo, porque no puede ser hijo y padre, porque eso sería una irracionalidad, ¿no? Por ende, nosotros creemos que eso es una doxología y no un término que tenga una realidad ontológica tras este, ¿no? Ok, en cuanto al término, por ejemplo, de Jesús, hijos de Dios, ¿es un término adecuado o inadecuado? Pues es adecuado, ¿no? Simplemente Correcto, no es tiene adecuado, realidad ontológica. correcto. ¿Y cuál sería la realidad ontológica de decir Jesús, hijo de Dios? Pues propiamente que es hijo de Dios y que por ende no es Dios. ¿Eso sería una realidad ontológica? Lógica, claro, pues, porque si eres hijo, Ontológica. claro, si eres hijo, no puedes ser padre. En el caso de que lo tomemos ontológicamente esto. Ok, entonces, si es hijo, no puede ser padre. Muy bien, Claro, pero sí puede ser Dios. bien, ¿Sí? ujú, ¿cierto? Muy bien. Aquí, Ahora, si viene un autor
Claro, Luis, claro, esos serían dos dioses, pero partiendo desde que sería el mismo Dios, o sea, en la misma sustancia divina, ¿ok? Entonces, en cuanto, en cuanto a María, decirle que es virgen, decirle que es virgen es ontológicamente correcto, siempre y cuando ella haya permanecido virgen. Ahora, Correcto. si deja de ser virgen después del parto, entonces ya allí, o sea, ontológicamente sería un término incorrecto. Y allí es donde sí sería una pseudo-ontología o una pseudo-doxología, como lo dices tú. Claro, pero a ver, con la explicación que hemos dado de hijo de Dios no se soluciona porque sigue habiendo el problema de que no puedes ser Dios. Si eres hijo de Dios, no puedes ser tú también del que eres hijo. O sea, yo digo, por ejemplo, soy padre de Juancito, por ende, yo no puedo ser Juancito. O soy hijo de Juancito y yo no puedo ser Juancito porque soy su hijo. Por ende, una persona distinta a este. Entonces, si se dice que es hijo de Dios, por ende no puede ser Dios, porque no puede ser hijo no puede ser él, su esencia y sustancia, de lo que es, de lo que viene. No sé si me estoy dando a entender. Sí, pero vuelvo y digo, el hecho de que sea hijo, fíjate, porque aquí encontramos dos elementos a nivel ontológico, a nivel de su valor. Primero, si quiere decir hijo, ¿ok? Quiere decir de que deriva de algo, ¿no? Deriva de alguien, ¿sí? Eso Claro, primero, en cuestión de orden, ¿no? Primero estuvo el Padre y después estuvo Luz, en cuestión de orden. Pero si nos vamos también a lo que sigue después, de Dios, ¿sí? Hijo de, también se conserva la sustancia. Y si digo hijo de Dios, en el término de Jesús, estoy conservando la sustancia divina. ¿Okay? Entonces es un término adecuado, adecuado. No sería una pseudo ontología ni nada por el estilo. Entonces, claro, yo lo que veo es que al utilizar el término María Virgen, al utilizar el término de María Virgen, está queriéndome decir que esa mujer fue virgen y no dejó de serlo, ¿ok? No dejó de serlo. Voy a quitarlo mientras consigas lo que tengas que conseguir. Entonces, no dejó de ser virgen. Y estamos hablando de un título que vino a posteriori. O sea, estamos hablando de San Ignacio de Antioquía, que escribió que la virginidad de María fue oculta al príncipe de este mundo. ¿Ok? Eso por ese lado. Y no sé si tienes por allí, también Orígenes escribió acerca de María. Y dice que María siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús. Y por eso es que los mismos padres de la iglesia le dicen la Virgen. Mira, por ejemplo, yo lo tengo por aquí y dice, esto lo dijo Orígenes, perdón. Orígenes lo dijo ya te digo en dónde, claro. Sí, yo conozco bien que Orígenes también defendía esta posición. Omine, en el Omine Native, lo dice Orígenes. Y mira lo que dice, María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual en cuanto un hombre. Desde el momento que se había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra, creo que está bien fundamentado decir de que Jesús se ha hecho para los hombres la premisa de la pureza que consiste en la castidad y María a su vez para las mujeres. No sería bueno atribuir otra primicia de la virginidad. Dice Luis
Shaziel, en el contexto judío, para hacer énfasis sobre alguna afirmación que usaba hijo de, era obar, y nombre de parte o sujeto enfatizar en cuanto se dice hijo de Dios es en el contexto de que es Dios. Correcto, correcto, Shaziel. A ver, Entonces, en ese sentido, bueno, manteniendo la virtud de la castidad en cuanto al matrimonio con José y manteniendo propiamente su virginidad, entonces ella fue virgen, pues, según la tradición, según las escrituras y bueno, según la doctrina católica. bien, ya volví. Sí. Bien, entonces, respecto a ese punto, yo no lo vería tan así porque si hacemos pues, un análisis del texto, no sería correcto decir que quien es hijo es padre al mismo tiempo, porque quien es hijo no es padre y quien es padre no es hijo. Y decir que hijo y padre son uno mismo como tal, la misma persona, sería entrar en una contracción. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ese era mi punto como tal, preciso así. Sí, pero hay que verlo en cuanto al contexto eh, o sea, no es una contradicción, no, pero hay que verlo en cuanto al contexto de lo que el autor quiere decir, ¿sí? O sea, vuelvo y digo, cuando dices hijo de, ¿ok? Quiere decir de que procedes de algo. Y si esa procedencia es divina, entonces estás diciendo de que eres Dios, en ese sentido. Claro, en ese sentido, según el contexto. Lógicamente, según el contexto, no vamos a encontrar ninguna contracción. Al contrario, si hacemos una lectura literalmente de lo que nos estaría tratando de transmitir, o sea, que tiene de padre a Dios. Ahí sí tendremos que leer una contradicción. Lógicamente, se tiene que hacer la lectura, pues, según lo que nos indica el contexto, ¿no? Y yo, por ende, por ejemplo, cuando yo puedo mencionar, y generalmente digo de María, la Virgen María, en virtud de que en las profecías se le menciona de este personaje, o sea, la que iba a ser la madre del Mesías, como virgen. O sea, porque Jesús iba a nacer de una virgen. A eso a mí me refiero. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras decir respecto a eso? Eh, pues eso que yo como tal personalmente me voy más para el lado de que esas personas, esos hermanos de Jesús, no eran hijos de María, ¿no? Porque podemos hacernos esta simple pregunta, Ujú. ¿no? ¿Cuál pregunta? ¿No? Ya en casi todos los se menciona que aparecen en una parte o en otra parte, pero curiosamente, para lo que es la crucifixión, no acompañan a María. Eso era justamente lo que estaba viendo que argumentaba un católico, Sí, un claro, reformado en claro. un foro, y le decía, acá, es que eran tan patanes sus hermanos que seguían a su madre en todo momento, pero en su momento más difícil en la crucifixión, la abandonaron. Ese punto me parece, aunque no tiene como tal un fundamento escritural, tiene uno racional muy pesado, porque ya tendríamos que suponer muchas cosas, hipotetizar muchas cosas para justificar este abandono repentino en la Via Crucis, ¿no? Como tal. Eso es Sí, muy claro, extraño. porque como yo te dije aquella vez, o sea, está bien, vamos a darte el beneficio de la duda de que los mismos hermanos de Jesús querían matar a Jesús, los hermanos, entre comillas, de sangre, ¿no? Dándote el beneficio de la duda. Pero, ¿y María? Una cosa es el hijo, entre comillas, apóstata, y otra, muy distinto, la madre. ¿Me Claro, entiendes? claro, te entiendo. Eso es muy extraño que como que que siempre le seguían al que lo querían entregar, al que no le creían, tal, y por otro momento abandonan a su madre. No cuadra muy bien con interpretar que sí son hijos de María. No hay mucha coherencia en eso. Correcto.
a no ser que tengamos que suponer muchas cosas y hacer un post hoc para poder defender la postura de que sí eran hijos de María. Pero yo, para una lectura natural, prefiero creer que no eran hijos de María como tal. Correcto, correcto. Sí, y es que, bueno, yo de verdad, Marcos, aplaudo esa honestidad. Para los que puedan estar viendo, Marcos no es católico. Y está reconociendo de que si los hijos estuvieron con María en todo momento, a la hora de que esté en la cruz, qué casualidad de que Jesús tenga que entregarlo a un discípulo, ¿ok? Y no a sus hermanos. Y en dado caso de que lo hubiese entregado a sus hermanos, no hubiese necesidad porque ahí no había ninguno de ellos. Entonces, Marcos, yo te agradezco esta honestidad. Esto se llama honestidad intelectual. Vamos a leer lo que dice aquí el hermano Luis Chaciel, que es interesante. Dice, mira, en el contexto judío, para hacer énfasis sobre alguna afirmación, se usaba hijo o de bar y del nombre del padre al sujeto a enfatizar. En cuanto se dice hijo de Dios en contexto de Dios. Muy bien. Aquí dice otra cosa. Dice, por ejemplo, Jesús en Nazaret, su nombre en su tiempo probablemente era Yeshua Bar Yosef o Jesús, hijo de José. Al igual que Jesús, hijo de Dios, es la misma afirmación. Muy bien, hasta ahora estamos de acuerdo. Sigue diciendo, referente a la virginidad de María es vital importancia, ya que en el Génesis se habla de la mujer y el pecado de fornicación. En la historia bíblica es común ese pecado, por consecuencia, la virginidad de María era de suma importancia de la pureza en la persona para la Bien, presencia de Dios en su vida. Muy yo bien. yo puedo seguir perfectamente todo lo que ha dicho nuestro hermano, a excepción del último punto, porque como tal las relaciones que se dan, las relaciones sexuales que se dan dentro de lo que es el matrimonio, pues no son fornicación en absoluto, ni te hace más ni menos puro, ¿no? Como tal, porque como tal no se está cometiendo pecado el consumar el matrimonio. Le sigo en todo lo demás que he interpretado como válido, menos en lo último, porque de que se haya muchos casos en el Antiguo Testamento de fornicación, no se sigue que en el Nuevo Testamento María tenga que ser virgen necesariamente. Simplemente podríamos decir que se sigue, y aún así no tendría por qué, que María no, pues no fornicó, ¿no? Aunque yo igual creo que María no fornicó, o sea. Claro, claro. No, es que lo que está diciendo aquí el hermano Luis era de que para poder entrar, morar lo puro, lo limpio o llegar a Jesús tuvo que haber sido por un elemento puro. ¿Y qué más que esto, que la virginidad y la castidad? Claro, ese Este, es precisamente mi punto. entonces, por eso, en este sentido, Luis, yo puedo determinar que Luis está diciendo, mira, María fue virgen al momento de la concepción y fue tomada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en este sentido, la figura de marido que está representando aquí para engendrar a Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, el tomar a María y se uniera sexualmente con José sería un pecado y ¿cómo es? Un sacrilegio, ¿ok? Un Bien, sacrilegio que haría José de parte en cuanto al contexto de María, ¿no? En bien. cuanto al contexto judío. Empezando por el primer punto, esto de que no había cuanto más puro que la pureza de la virginidad, ¿no? Ahí tampoco yo sigo porque como yo recalqué, no me parece que la virginidad o la no virginidad exactamente dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, afecte a la pureza. O sea, yo no considero que seas más o menos puro según tu virginidad como tal, sino que es solo una, ¿cómo se dice esto? Como lo dice Pablo en 1 Corintios 7, que es según cada persona, si se puede decir como tal, ¿no? Y que no te afecta a tu perfección o a tu pureza, el si eres virgen o no, ¿no?
Y entonces, de ese punto yo no le seguiría lo que trataría de afirmar. Lo segundo de que el Espíritu Santo agarró de esposa a María, tampoco lo seguiría como tal porque María ya estaba comprometida con José. En todo caso, tendremos que decir que María dejó a su prometido, o sea, José, para estar con el Espíritu Santo, lo que suena incluso peor. Y si aunque en todo caso se aceptase esto de que no podría, que la agarró como mujer, tenemos que aceptar necesariamente que tuvo María dos esposas, ¿no? Mejor dicho, dos esposos. Uno según la carne, que sería José, y otro según el Espíritu, por así decirlo, que sería el Espíritu Santo, ¿no? Y aún así esto no sería impedimento para lo que sería consumar el matrimonio, porque podemos decir que lo que ocurrió con el Espíritu Santo fue algo espiritual y lo que va a ocurrir con José, o sea, el consumar el matrimonio, será algo de la carne, así como que se haya casado con su prometido, ¿no? Claro, es que vuelvo y digo, ¿no? Vuelvo y digo, o sea, ya algo fue consagrado a Dios, que según el contexto judío, algo fue consagrado a Dios. ¿Sería lícito utilizar eso consagrado a Dios para otra cosa? Claro, en los objetos podemos ver que esto ocurre pues muy No, seguido, no, ¿no? de manera general, o sea, sería lícito, por ejemplo, utilizar algo de manera general, no solamente objetos, se puede poner personas, se puede poner, como diría, objetos, se puede tomar de diferentes formas, pero en el caso de la consagración, o sea, fue consagrado para algo. ¿Sería lícito del contexto judío utilizar eso algo para lo cual fue consagrado, utilizarlo para otra cosa? No, obviamente. Por ejemplo, tenemos en el templo los objetos, pues del templo, valga la redundancia, que eran sus copas de oro y no sé qué cosas más, que fue un sacrilegio cuando vinieron paganos y lo ocuparon para sus fiestas y no sé qué cosas más. Entonces, en el contexto, por ejemplo, en el contexto de este, en el contexto de María, María fue consagrada para dar a luz a su hijo, ¿ok? Para dar a luz a su hijo. Si llegase a tomarse la premisa de que María, aparte de dar a luz a su hijo, dio a luz a otros, o a otros hijos, valga la redundancia, entonces María estuviese siendo una sacrílega, Claro, porque comprendo. su ser, ella dijo, yo soy la esclava del Señor, entonces su ser, todo su ser, estaría en sacrilegio, porque utilizó su cuerpo, todo su ser, para otra cosa del cual fue consagrada, a menos que creas que María no fue consagrada. Bien, claro, comprendo tu punto. Yo entendería que sí, que fue consagrada, lógicamente, pero haría un matiz a qué me estoy refiriendo con esto de consagración y que si te priva de algo, si no te priva de algo, ¿no? Porque yo podría hacer un contraejemplo, que yo no he estudiado ya bien esta parte de la perpetua virginidad de María, de este argumento que tú me estás dando, pero así, naturalmente, en este momento rápido se me viene un contraejemplo que podría decir yo. Y es que lógicamente se le dotó la maternidad divina, lo que no implica simplemente lo biológico, como tener al hijo en el vientre, ¿no? Sino que también los aspectos psicológicos y sociales, ¿no? O sea, en la consagración, pues, de su cuerpo, tanto como de su persona, lo que abarca todo eso. Por ende, yo podría decir que tendría que dotar de cuidado, de amor, etcétera, etcétera, a su hijo, y que no sería lícito decir que María fue sacrílega en virtud de también haber amado a su esposo, también haberlo cuidado, respetado, entre otras muchas cualidades y cosas que puede haber hecho con él. Por eso yo creo que tenemos que matizar bien si la consagración, al menos en las personas, nos va a privar de las cosas que podemos o no hacer como tal. Los cristianos, por ejemplo, nos consagramos, somos santos, en virtud de que somos apartados para Dios, lo que no nos impide tampoco casarnos con una persona, ¿no? Ahí podremos hacer un matiz en eso, pero tendría que estudiar mucho más respecto a esto. Correcto, yo te recomiendo eso, Marcos, que investigues con respecto a la consagración, porque primero, María fue consagrada para algo en específico, para algo en específico. Te lo voy a poner en paralelo, ¿ok? Te lo voy a poner en paralelo.
cuando, por ejemplo, el arca de la alianza fue consagrada para el pueblo de Israel. Ok, para el pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió cuando los extranjeros, los paganos, se llevaron el arca? Bueno, hubo pestes, hubo muertes y todo este tipo de cosas. Entonces, Problemas, claro. para quitarse todo esto, la gente, los paganos, regresaron el arca, ¿sí? Y obviamente hicieron unas cuestiones en reparación para que, para que se les quite todos esos males, ¿no? que había pasado. Y Claro, fue cuando volvió el arca y propiamente se quitaron esos males. ¿Por qué? Porque hubo un sacrilegio. Entonces, así también pudiese pasar con María, ¿no? O sea, que si nosotros tomamos en este sentido de que María fue consagrada para dar a luz un hijo y resulta de que hay una premisa que dice de que tuvo más, entonces estamos diciendo que María fue sacrílega. claro, te comprendo. Entonces, si María fue sacrílega, entonces no se cumple lo que dice de que el Señor es su Salvador y que ella es la esclava del Señor. Porque entonces está utilizando todo su ser para otra cosa. Claro, Y comprendo. eso, por ejemplo, que traes a colación de los matices, entonces tendrías que mostrarme cuáles serían esos matices o esas excepciones en cuanto a la regla. Mm, mm, ¿Correcto? claro, obviamente, cierto. Y bueno, me parece muy bueno ese argumento y me lo habían dado hace poco, pero bueno, voy a investigar bien eso. Sí, sí, o sea, ojo, porque antes de hablar de posibilidades, primero hay que asesorarse, ok, pero vamos en este caso, todo lo consagrado a Dios era para Dios y en el uso de Dios. Lo consagrado en el altar era para el altar. El sacerdote era para el templo. Y si alguien osaba de hacer sacrilegio, moriría. Entonces, si José vamos en este aspecto, ¿no? Si José, sabiendo de que María fue consagrada a, a Dios por medio del Espíritu Santo, José moriría. Y estamos claros y entendemos que esta muerte no solamente es una muerte carnal, sino también una muerte espiritual, es decir, el infierno. Y nosotros no creemos que José fue al infierno, al contrario, dice la palabra de Dios que fue un hombre justo, Ah, un hombre comprendo. temeroso de la ley. Adelante. Sí, bien. Me parece muy bueno tu argumento y lo voy a estudiar muy bien. Probablemente con esto que me estás diciendo pueda cambiar mi postura y creer en la perpetua virginidad, lo que también cambiaría mi postura sobre los hijos y tal. Pero me parece bueno este punto. Tendría que ver si hay algunos contraejemplos y profundizar bien en algunos Sí, libros hay una cita catedráticos. que de verdad no la recuerdo, te la debo de verdad, pero la cita dice de que la joven, algo así, la joven se consagrará ante Dios, ¿ok? Y su padre, y si su padre está de acuerdo, o sea, el papá de la joven, de la virgen, está de acuerdo, entonces declarará que está de acuerdo. Y lo mismo con el esposo. Si una joven se consagra a Dios, a Yahvé, esta declarará. Y si su esposo está de acuerdo, este declarará. Y si su esposo no está de acuerdo, entonces no se podrá consagrar a Dios. Entonces, vamos a llevar este aspecto a María. Primero se le aparece el ángel a María. Y, y el ángel le dice que que va a nacer el Hijo de Dios por medio de ella. Y ella dijo que sí. Ella dijo que es la esclava del Señor. O sea, ella dijo que sí. Ahora, José en primera instancia no estaba de acuerdo. Y dice por ahí en Mateo capítulo 1, del 22 en adelante, que la quería dejar en secreto. Pero el mismo Señor, por medio de un ángel, le dijo, no temas a tener a María como tu esposa, porque
en ella se está gestando del Espíritu Santo es. Entonces, allí narra de que José tomó a María como esposa. ¿Esto qué nos dice implícitamente? Esto nos dice de que José acepta a María con la misión que fue encargada, con la Claro, consagración que ella aceptó, con esa consagración de Dios. Entonces, al aceptar José, se está cumpliendo lo de este versículo del Antiguo Testamento, de consagrada a Dios. O sea, si en el Antiguo Testamento me dice de que es posible de que unos esposos se consagren a Dios su virginidad, de que si es posible, entonces también puede ser posible en el Nuevo Testamento. De ninguna manera rompe con la ley. No he conseguido la cita, te la debo de verdad, pero tenlo en cuenta, pues ten en cuenta esa parte. Eso es claro. uno de los argumentos, uno de tantos. Perfecto, me parece muy bueno y lo voy a tener que investigar. Y dado que yo ya no podría aportar ya mucho respecto a esto, porque ya me has dado este buen punto, ¿no? Podríamos pasar a otro tema, si te parece, ¿no? Vale, vale, adelante. Y bueno, a ver, ¿qué te parece si hablamos ya de la Asunción de María, como dogma como tal, no una simple doctrina, como dogma y hecho histórico? Ok, adelante. Bien, tú, por ejemplo, em, respecto a la escritura no nos metamos porque la escritura es bien compleja, así que vamos primero con la tradición, ¿no? Respecto a lo que va a la tradición, eh, primero lo que yo tendría que aportar es que no vería una forma de tener que hacer los dogmas, ya que no puedo evidenciar que esto se haya creído así siquiera por los padres apostólicos, ¿no? O sea, que haya sido una enseñanza. De hecho, si vemos la tradición, te puedo dar las distintas citas, pero en resumen, si vemos la tradición, podemos encontrar que hay un gran silencio respecto a lo que fue de María en su asunción. Se suele decir que fue porque aún María no estaba en el centro o algo por el estilo, ¿no? O muy cerca del centro. Pero tampoco sería muy correcto decir esto porque tenemos a escritores como Epifanio de Salamina, considerado el primer mariólogo, poco después del concilio de Nicea, o también tenemos a Ireneo de Lyon en su Contra las herejías, en el libro 3, donde menciona muchísimas veces a María, y muchas otras menciones que podemos hacer, donde no podríamos decir que no se hacía mención a María. También se puede decir que no, pero no se hacía mención a las personas asuntas. Ahí tampoco estaríamos siendo correctos, porque se hacían muchas menciones a los asuntos. Tenemos a Clemente de Roma en su epístola en el capítulo 9 diciendo, miremos a Enoch que habiendo sido encontrado justo en la evidencia fue trasladado y no se conoce su muerte. Tertuliano tiene incluso tres citas, Metodio de Olimpo, Ireneo de Lyon, Dionisio, incluso Agustín en un debate con Fausto, Fausto le reclama que aparte de Elías estaban añadiendo dos personas a la cantidad de asuntos, a Enoch y a Moisés, y jamás se menciona a María cuando debería ser de las primeras en mencionar, a lo que Agustín responde que en lo que se refiere a Enoch, Elías y Moisés, ellos creen en todo lo que dice la Sagrada Escritura, y pues tampoco se menciona a María. Y realmente la primera mención de la Asunción surge como un desconocimiento de lo que había pasado con María al final de sus días y con una hipótesis por Epifanio de Salamina, donde relata, por ejemplo, bueno, las citas las vamos a dejar después, ahorita simplemente voy a dar mi posición simple, y es que sería que hasta el siglo IV hay un silencio rotundo de lo que pasó con María y que los padres de la iglesia parece que siempre se olvidaban de mencionarla a ella cuando estaban debatiendo sobre las personas que eran asuntas. Eso, como tal. Ok. Como parte de toda esta, de tantas, son varios puntos que mencionaste, ¿no? Pero vamos a ir dándole forma y orden. A ver, entre tanto de lo que tú has podido investigar, que me parece muy bueno, mira, eres muy didáctico, en eso te lo hago saber, pues me gusta la forma en que buscas y bueno, veo que también lo haces de manera honesta. Ahora, de todo esto a lo cual se ha hablado, se ha hablado respecto a la asunción de María, ¿en qué contradice la revelación de Dios?
Bien. No lo contradice directamente, sino que te deja Ok, muy implícito una completa ignorancia de la tradición. Precisamente Epifanio de Salamina es el que mejor lo expresa esto. Ah, justamente no la tengo acá la cita, pero sí la menciono. ¿Dónde la puedo sacar rápido? Espera un momentito. ok. Acá fue, acá fue la última vez que yo mencioné esto. Un momento. Mm, entonces, cuestiones, catolicismo. Panarión. Aquí está. Dice. El Panarión, en el capítulo 78, en el verso 11, y punto 2 al 5, dice, dice esto: si alguien piensa que estoy equivocado, que busquen las escrituras y no encuentren de la muerte de María, ni si murió o no, si fue sepultada o no. De ahí yo salto al siguiente versículo, donde dice, porque no me atrevo a decirlo aunque tengo mis sospechas, permanezco en silencio. Tal vez, así como no se encuentra su muerte, también yo haya encontrado algunas huellas de la Santa y Bendita Virgen. Por ende, procede a citar dos versículos para hipotetizar sobre lo que pasó con María al final de sus días, donde cita a Lucas 2:35 y menciona sobre que podría haber sido, deja implícito que puede que María haya sufrido un martirio, pues cita, dice, en un pasaje Simeón dice de ella, y una espada traspasará tu propia alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Sería la primera cita que da y pues lo que estaría suponiendo es que María sufrió un martirio. El segundo verso que cita es que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, relata sobre una mujer, la cual que puede ser María y que puede aplicar a ella, y que por lo tanto pudo no haber muerto, ¿no? Y después, ya más adelante, dice que tal vez puede que no aplique, pero no se puede decidir con certeza, y no estoy diciendo que permanece inmortal, pero tampoco estoy afirmando que murió, pues la escritura fue más allá del entendimiento del hombre y lo dejó en suspenso con respecto al vaso precioso y escogido, para que nadie sospechara comportamiento carnal de ella. Si murió, no lo sé, incluso si fue sepultada. Entonces, en otras palabras, lo que se tiene aquí es una completa ignorancia de lo que ha pasado con María al final de sus días. Y, por ejemplo, el erudito Stephen Shoemaker esto lo estudia bien y en su libro, bueno, en sus varios libros que ha escrito durante 4 décadas respecto a la Asunción de María, te recomiendo que los leas, son buenísimos, tienen muchísima Ok, información de las tradiciones. gracias. ¿Cómo que se llama? Para anotarlo Stephen aquí. Showmaker, creo que es católico o ortodoxo, porque está muy para ese lado, pero es también bien objetivo con sus estudios. Stephen Showmaker, del que yo voy a leer ahorita, es un libro del 2006, pero también hay un libro que sacó el año pasado que es del mismo tema de la Asunción de María y la Dormición. Ok, Nos dice en su página 26 de la edición de Oxford que al retroceder a partir de esta fecha, lamentablemente estamos limitados por el estado de nuestras fuentes. Como ha dejado claro el comienzo de este capítulo, no hay evidencia ninguna sobre la dormición y asunción de María anterior al siglo IV. La única excepción a esto es el intento fallido de Epifanio de descubrir una tradición del final de la vida de María hacia finales del siglo IV, y su fracaso confirma el silencio ensordecedor. El propio siglo V también tiene muy poco que ofrecer. Y bueno, acá ya se va adelantando hasta la parte de adelante. Pero en sí todo esto es para apuntar de que dentro de la tradición hay una ignorancia, un ensorrecimiento respecto a lo que pasa con María al final de sus días. Y entonces de esto yo no podría decir a la tradición como un buen argumento porque tendría que especular de si en la tradición se encontraba esta creencia o no. Y con las evidencias que hay, a mí me parece más plausible decir que no, que esto fue un desarrollo teológico más tardío del siglo IV, que surge con Epifanio de Salamina, quien es el primero que proporciona esta hipótesis con Apocalipsis 12:1, entre sus otras hipótesis, ¿no?, que hizo. ok. Ahora, con respecto a este aspecto de la Asunción de María, si bien
hay algunas cuestiones falaces que hay que desmoronar. Primero, ¿qué es el dogma de la Asunción de María? Es creer que la Virgen asunció, o sea, subió de manera con la gracia de Dios, por decirlo así, en cuerpo y alma. Claro. Ya de allí los matices, que si murió, que si no murió, que si habló con los apóstoles, o que si les dijo o no les dijo, ya eso es religiosidad popular, ¿ok? Para entenderlo bien. Claro. Y que nosotros partimos de unos documentos, entre comillas, apócrifos. ¿Ok? Ahora, hay que entender algo. Dentro de los documentos apócrifos, hay unos que son heréticos y otros que no. Unos son condenados y otros que no. O sea, Bien. para hacer la diferencia. Por ejemplo, Claro. se puede leer de manera histórica algunos documentos apócrifos. De hecho, para la muestra un botón, estamos tomando padres de la iglesia que no tienen nada que ver con la Biblia, o no digamos que no tienen nada que ver, sino que recogen lo que creían los cristianos y es algo extra bíblico. Y por eso te hice la primera pregunta, o sea, ¿acaso la asunción va direccionada de manera implícita o explícita en contra de la revelación? No. Muy bien, excelente respuesta, porque efectivamente así es. Ahora, nosotros, como católicos, como cristianos, tenemos algo que llamamos depósito de la fe. ¿Qué es ese depósito de la fe? Bueno, es la iglesia que va manteniendo una tradición, y a raíz del tiempo se va determinando cuál es la verdad y cuál no. ¿Okay? ¿Qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos creer? Claro. ¿Debido a qué? Debido a ciertas dificultades en cuanto al histórico. Por ejemplo, bien sabemos que en los primeros cristianos había una raíz gnóstica, y los mismos padres de la iglesia fueron refutando esa raíz gnóstica. Entonces, el hecho de que encontremos un silencio respecto a María no quiere decir de ninguna manera que los primeros cristianos no creían en ella o no hablaban de ella. De hecho, hermano, para la muestra un botón, ahí está el Evangelio de Lucas. Un evangelio que recopila una información de qué creían los primeros cristianos. Y empezando el evangelio comentan la importancia de que haya nacido en María, en la Virgen María. Entonces, allí para entender un mensaje importante. Entonces, ¿por qué surge la declaración dogmática en cuanto a la asunción de María? Bueno, surge porque los cristianos ya estaban pasando esto, lo de la religiosidad popular, ¿no? Ya estaba sucediendo de que, bueno, unos creían esto, otros creían aquello. Entonces, para unificar criterios y para determinar qué es lo que debemos considerar como válido, una verdad que no se puede cambiar, es que María, ¿verdad? En su momento de partir de este mundo, ella fue asunta y elevada al cielo Bien. por su pureza, por su paciencia, por todas sus virtudes dadas por el mismo Altísimo, puesto de que ella ha sido preservada, y aquí es donde aquí vamos derivando se pudiese decir, otra característica de María, ¿no? Propia de ella, de que ella fue preservada del pecado original para poder dar a luz un hijo. Entonces, un caso o una característica te lleva a otra. ¿Ok? Entonces, puesto de que fue preservada del pecado y de seguir pecando, porque nada manchado, nada impuro puede estar en la presencia de Dios. Entonces, por ende, esta mujer que ha sido permanecida pura, se ha mantenido pura, bueno, Dios la elevó en cuerpo y alma en un momento histórico, según la tradición. Entonces, eso es lo que se mantiene de los primeros cristianos. Y el hecho de que algunos padres de la iglesia no hayan dicho tal cosa en tal siglo, no quiere decir de ninguna manera de que
la dejan a un lado o que no es importante para la revelación o que no es importante. Entonces, cuando narras, por ejemplo, Epifanio de Salamina, sí, Epifanio de Salamina narra algunas cuestiones en cuanto a la historicidad incierta. En eso te doy toda la razón. Inclusive creo que hay partes de los documentos que fueron desligados. Vamos a ver qué dicen aquí en los comentarios. Bien. Ajá, ahorita leo esto, hermanito Luis. Pero lo cierto es que es una tradición que viene remontada desde siglos. Y para ello tenemos primero el Evangelio de Lucas, en donde ya se prefigura de que el Señor hizo cosas grandes con ella. O sea, hizo cosas grandes. ¿Acaso entre esas cosas grandes se desliga de que fue Asunta? Y la vemos en una forma prefigurada en el Apocalipsis, en donde esa mujer que iba a dar a luz al que iba a regir a las naciones con vara de hierro, fue elevada, fue llevada a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro de esa figura, dentro de esa prefigura, nosotros podemos inferir al nivel escritural o a nivel teológico de que María fue asunta. Y así la tradición lo ha mantenido y lo ha recogido. Y vuelvo y digo, que algunos padres de la iglesia no hayan dicho, no quiere decir que no se haya creído. De hecho, para que te enteres, antes de la proclamación del dogma, sin mal no recuerdo, por el Pío IX, ya se creía de que María había sido asunta. El detalle es, exacto, el detalle es que no había unos límites, ¿ok? Y entonces para eso se dogmatiza, para colocar unos límites a esta tradición que ha sido preservada. Entonces, ¿por qué se mantiene el dogma de la Virgen María? Bueno, para mantener la tradición, pero en este sentido, para darle un orden a lo que se haya mantenido. Claro. Entonces, cualquiera puede decir, cualquiera puede sostener, pero fue Asunta, perdón, pero murió. Ok, pero eso no quita que haya sido asunto, porque, por ejemplo, en el caso de Moisés, podemos ver allí en el escrito de Judas, de que Satanás discrepaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. Y entonces, ¿para qué va a discrepar por el cuerpo si no se lo va a llevar? Inclusive dentro de la tradición judía se llevaron el cuerpo de Moisés. ¿Ok? Claro. Entonces, para resumir la historia, porque a mí también me gusta hablar mucho. Para resumir la historia, o sea, el hecho, primer punto principal, el hecho de que haya silencio no quiere decir que no se crea. Punto número Exacto. 1. Punto número 2, se genera el dogma no para que a partir de ahora se tenga que creer, sino para darle un orden en cuanto a la creencia, puesto que ya se creía, entonces la iglesia le da un orden. Mira, hasta aquí tú puedes creer. Es como, por ejemplo, en cuanto a, para ponerte una similitud, para ponerte en cuanto, no se me viene nada a la mente. Pero sí, no sé si me entiendes mi punto, ¿no? O sea, estos dos puntos para darle un orden, ¿ok? Entonces, ya al tener de manera prefigurada esto de la Virgen, bueno, entonces se mantiene la tradición en cuanto a lo revelado, que nosotros creemos que es la tradición de los apóstoles, en cuanto a lo revelado, se mantiene y se dogmatiza para darle un orden. Permíteme leer aquí rapidito lo que dicen los suscriptores porque tienen ahí rato escribiendo, entonces, Gabriel sí es malo, no me quiere leer. Sí, dale, léelo. No dejarlo por fuera de la cuestión. A ver, Luis Achel. Esto ya lo leímos. El referente a la virginidad. Esto ya lo leímos. Vamos a ver desde... Dice, el pecado de David, Salomón, la genealogía de Jesús, había mujer como Rabat, la mujer de Oseas, que era prostituta. Sí, exacto. Sí, correcto. Estamos de acuerdo.
A ver, algún comentario referente a este tema. A ver, dice por ejemplo, esto es interesante, Hipólito de Tebas, autores del siglo 7 u 8, afirma que en su cronología parcialmente se conservaba en el Nuevo Testamento de que María vivió 11 años después de la muerte de Jesús, muriendo en el año 41. Es posible, no se desestima. Dice, los primeros cristianos pueden guardar silencio, pero la dormición, Asunción de María, aparece en el documento atribuido a Juan el Teólogo, editado por Ticheford y publicado en Antenicen Fathers, fechado por Ticheford a más tardar el siglo IV, ¿correcto? ¿Sí? Claro. Dice, las fuentes griegas para el periodo temprano son solo copias tardías, correcto. Para las primeras transcripciones fueron testigos y solo se puede encontrar y acceder en las traducciones fragmentadas. Al arameo, aquí lo continúo, al arameo palestino cristiano y al siriaco. De hecho, Marcos, también cabe destacar de que algunos para desplazar, ¿no? De que nosotros dogmatizamos y tal cosa en el siglo XIX. Bueno, pero qué cosa, ¿no? Hubo cisma con la Iglesia de Oriente por ahí en el año 54. 1054, ¿ok? Y ellos también creen en la Asunción de María. Claro, cree un poquito matizado en la dormición, aunque un poquito Y ellos lo matizan, claro, lo matizan en la dormición, pero al fin y al cabo es la misma creencia, solo que no está dogmatizada. Sí, yo no Ok, vamos entiendo a muy ver. bien porque, mira, el otro día vi una carta de los ortodoxos donde declaraban herética la doctrina de la Asunción de María, pero por otro lado tienen bien popularizada en su feligresía la Asunción, le digo, la dormición de María, a lo que me parece Correcto. que sí, no hay ninguna diferencia, a diferencia, claro, la excepción de que Lo que pasa, los lo ortodoxos que pasa, aumentan la muerte, digamos, ¿no? sí, sí, no, lo que pasa es que ellos sostienen que María se durmió, o sea, Se hubo una murió, pues. dormición, exacto. Y bueno, es que hay un pequeño matiz a dormición y muerte, porque muerte es cuando ya, bueno, sí, efectivamente pereces, pero en cuanto a la dormición es que acabas de morir, o sea, acabas de expirar, y entonces apenas en tu último aliento es cuando te llevaron, ¿ok? Eso es lo que sostiene más o menos el ortodoxo. Entonces, ¿qué sucede? Que en esencia, materialmente es lo mismo, Claro. ¿ok? Pero en cuanto al detalle, allí es en donde discrepamos un Los poco. ortodoxos Pero le añaden. exacto. Pero en cuanto a lo material, es lo mismo. ¿Ok? En cuanto a lo material. Dice, por ejemplo, Luis Sachel, para no dejarlo por fuera, el uso de la apariencia más antigua de la dormición en el arte se encuentra en el arte se encuentra un sarcófago en la cripta en la iglesia de Zaragoza de España, fechado del 330. Claro. Sigue leyendo, en el 362 escribe en Parión Panarín, en claro. contra la antico, En contra los antidicomarianitas. antidicomarianitas. Sí, eran Primera vez que un escucho grupo eso. herético que adoraba a María. Ya. Eso sí, de hecho, creo que fue el emperador Juliano el que propugnaba este tipo de cuestión, ¿no? En donde quería hacer una especie de sincretismo con la figura de María, dándole el honor de diosa. María Margarita, hola, hola hermana, Dios te bendiga, gracias por seguirnos. Luis Sachel saluda a Margarita y Margarita saluda a Luis. Bueno, sí, entonces, Marcos, eso es lo que yo te puedo decir respecto así, lo que yo recuerdo de lo poco que he investigado. Tengo que ser sincero, o sea, eso fue así de que, bueno, vamos a darle, vamos a hablar. Yo Sí, no me preparé
para nada, no tengo ningún documento a la mano y por eso es que quizás estoy falto de ello. Pero más o menos eso es lo que yo te puedo argumentar respecto a la Asunción de María. Lo que Adelante. yo te puedo decir, claro, de esto, lo de la tradición, ¿no? Yo considero que a partir de la tradición nos tenemos que quedar siendo objetivos, mínimamente pues neutrales, ¿no? Gnósticos como tal, porque hay un silencio rotundo de los primeros 4 siglos. Y en el 4 siglo, como bien menciona el hermano en los comentarios, es cuando se irrumpe este silencio. Y esto parece ser en virtud de los antidicomarianitas, ¿no? Que comienzan a hablar de María, tal. Y es justamente en este siglo donde surge todavía más importancia sobre María en virtud de la definición Teotocos, ¿no? O sea, de que María era madre de Dios. Y las investigaciones sobre esta comienzan a desarrollarse plenamente en este siglo. Por ende, eh, podemos decir que mínimamente no podemos saber si realmente se transmitió esta tradición de la Asunción de María o si no se hizo, ¿no? Lo extraño nomás es que, que sea un acto tan milagroso, un evento tan maravilloso y que nadie lo mencione como tal, ¿no? Eso sería eso respecto a la tradición. Sí, es que también tienes que entender algo, Marco, que en el elemento histórico de la iglesia, todo ha sido plasmado paulatinamente y por eso te hablé del depósito de la fe, Bien. ¿ok? El depósito de la fe. ¿A qué me refiero esto, no? Por ejemplo, eso mismo que me estás planteando con respecto a la Asunción de María, también lo plantean, por ejemplo, para traerte a colación, no me quiero salir de tema. Hermano Gabriel, se te fue el internet. Bueno, pues, hola, Gabriel.